Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Roberto de la Torre, es el director del programa de Desarrollo Social y de Equidad del Centro de Estudios Económicos de Espinosa Iglesias. Me equivocó con Rodolfo, no Roberto, Rodolfo de la Torre. Estoy aquí, ni porque lo estoy leyendo, imagínense. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, muy buenas noches a Marco y a José. Un gusto estar con ustedes. Oye, Rodolfo, platican, ustedes hacen ese estudio en el CEI sobre la movilidad social, vamos retrocediendo, me imagino. En realidad es que es bien difícil si naces en un entorno de pobreza poder salir adelante, o sea, la movilidad social cada vez se complica más, pero pues ahora como estamos viendo con los niños de la deserción escolar, cuéntanos. Sí, acabamos de hacer este estudio que se concentra en la movilidad en el mercado de trabajo. Y fundamentalmente lo que examinamos es cómo las personas han transitado a la pobreza, o algunas incluso han podido salir de la pobreza, y cuál es el saldo final. También examinamos cómo ha cambiado la estructura de la población respecto al ingreso de origen, es decir, si se tenía cierto ingreso, a qué estrato se pasó después de la pandemia. Esos son los dos focos principales, y los resultados que encontramos, pues sí, efectivamente muestran un retroceso muy significativo de la movilidad que quisiéramos. ¿Qué ocurrió? Bueno, en 2019, antes de la pandemia, se tenía un muy ligero avance en movilidad social que se traducía en una reducción de la pobreza. Por ejemplo, en ese 2019, aproximadamente 23% de la población siempre permanecía en la pobreza, año tras año, y 17% de la población caía en la pobreza. Ahora, en el cierre de 2020, encontramos que quienes constantemente permanecen en la pobreza son 22%, y ha aumentado a 20% la población que cayó en la pobreza. Antes había una ligera movilidad de salida de la pobreza, 19% de la población salió de la pobreza en 2019, pero en 2020 esto se redujo a 16%. Lo que hacemos es seguir a las personas a lo largo del tiempo, en lugar de estar tomando fotografías de la población pobre a lo largo de cierto periodo, vamos siguiendo a un grupo de personas para ver cómo les fue en el mercado de trabajo. Y esto complementa la información que el Coneval da de pobreza. De hecho, encontramos que con el método de seguimiento de las mismas personas, tenemos más pobreza de la que reporta Coneval. Coneval habla de algo así como un 42% de población en pobreza, mientras que nosotros encontramos 44% de población en pobreza para el cierre de 2020. Y pues otro de los hallazgos es que buena parte de quienes han alimentado la pobreza en 2020, pues provienen de estratos medios e incluso de estratos altos. Hay muchos movimientos entre la escalera de los ingresos, pero calculamos que alrededor de 13 millones de personas que pertenecían a los estratos intermedios o incluso a los estratos altos cayeron en pobreza. Por supuesto, otros salieron. Rodolfo de la Torre, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, buenas noches. Adelante, sí. Rodolfo, pues esto que nos mencionas es bien preocupante. En primer lugar, lo que yo quisiera que nos contaras un poquito con más detalle es este retroceso que está registrando la población intermedia y que está incurriendo en la pobreza. ¿Cuáles son los elementos centrales que están provocando que estos segmentos sociales retrocedan en lugar de avanzar socialmente, en lugar de avanzar en la escala social? Qué bueno que lo mencionas, porque hay que mencionar que sí, hay esta caída de estratos medios, incluso altos, de 13 millones, pero un poco más de 10 millones salió de la pobreza. El saldo es negativo, y la pregunta es,
que es lo que está determinando efectivamente esta caída superior a aquellos que salen de la pobreza. Lo que encontramos examinando los 3 últimos años, pero esto yo creo que se remonta a muchos años más, es que hay una enorme vulnerabilidad en el mercado de trabajo. Es decir, las condiciones laborales apenas permiten a algunas personas salir de la pobreza, pero no permanecer por largos tiempos fuera de ella. Son condiciones de informalidad, de contratos que a veces no existen, o si existen son bastante vulnerables a las condiciones de la economía, y en general pues no contar con una serie de prestaciones. De hecho, lo que encontramos es que buena parte de la caída de la pobreza podría remediarse si tuviéramos un sistema de protección social que ayudara a las personas, una vez saliendo de la pobreza, a mantenerse fuera de ella. Esa parte es importante, Rodolfo. Permíteme interrumpirte. Te saludo, José Yuste. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José. Adelante, dígame. Gracias. Oye, Rodolfo, los ascensores para esta movilidad social, ¿cómo recuperar esta movilidad social para, en efecto, volver a aspirar a ser una economía de clases medias y no, pues, prácticamente de distintas pobrezas? ¿Cómo tener esos ascensores? ¿Cuáles serían las partes claves de la movilidad social dentro de la educación, dentro de la salud? ¿Cómo serían? Mira, creo que hay por lo menos 3 ascensores que no han funcionado del todo bien, quizás uno está mejorando. El primer ascensor es tener acceso a la salud de una forma que no sea costosa a las personas o que represente recibir servicios que no están a la altura de lo que se paga de impuestos. Nuestro sistema de salud no está funcionando como debería y eso le representa a las personas gastos de bolsillo, enfermedades, a veces catastróficas o empobrecedoras. Eso es lo primero que habría que atender. Ahora, lo segundo es que también se requiere que nuestra fuerza de trabajo tenga un mayor nivel de productividad, pero no solamente de productividad, sino en general de capacitación que le permita obtener mayores ingresos, pues conociendo mejor sus oportunidades. Esto también está bastante deficiente. En el análisis que realizamos, apenas 1%, a veces 3% de la fuerza de trabajo es capacitada en un año. Estamos hablando de que se requerirían entre 100 o casi 30 y tantos años para capacitar a toda la fuerza de trabajo en un momento dado, y así no vamos a avanzar. Y el último ascensor es que efectivamente se materialicen mayores ingresos de la participación en el mercado de trabajo. Algo ha ayudado el aumento del salario mínimo. Hay que reconocer que antes de la pandemia, los aumentos del salario mínimo sí se tradujeron en pequeños aumentos en la movilidad, pero todos sabemos que ese mecanismo tiene límites, no se puede estar aumentando el bienestar por decreto. Se puede estar corrigiendo un retraso en las remuneraciones hasta cierto punto, pero después se tienen que sostener con crecimiento económico y productividad. Sí. Así es que esos son los 3 ascensores. Te interrumpo porque se nos acaba el tiempo del programa, Rodolfo. Sí te digo tu nombre. Rodolfo de la Torre, director del programa de Desarrollo Social y Equidad del CEI, del Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias. Muchísimas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias. Y bueno, ya